Hola, soy Ana. Hola, soy Hernán. Vamos a hacer una reacción química entre el ácido clorhídrico y el zinc. Al mezclar el ácido clorhídrico y el zinc, se obtiene cloruro de zinc e hidrógeno. Los objetivos de esta práctica son identificar los reactivos y productos de una reacción química Comprobar la ley de conservación de la masa. y comprobar algunas propiedades del gas hidrógeno. El hidrógeno es un elemento muy peculiar que no pertenece a ningún grupo ni a ningún periodo de la tabla. En primer lugar, pensaremos en nuestro primer reactivo, el zinc. A continuación, cogemos el ácido clorhídrico y lo echamos en el matraz Erlenmeyer. A continuación, metemos el zinc como pesado dentro del globo. Y ahora echamos el zinc en el ácido clorhídrico. El gas obtenido es hidrógeno. Ahora acercamos una llama al globo y veremos a ver qué pasa. Al acercar la llama al globo se ha producido una reacción en hidrógeno del globo más oxígeno del aire que se ha convertido en agua en forma de vapor y mucha energía. Hemos podido comprobar que la reacción ha sido muy exotérmica con un gran desprendimiento de energía.